¿Tuvieron clase todavía hoy en la tarde, en línea? Me parece que su grupo sí tuvo de forma virtual con su doctor de gineco, pero de ahí nosotros no tuvimos. Ah, ya. Todos nos recorrimos. Así es, doctora. Bueno, muy bien. Ahí van. Se están saliendo, entonces se van a conectar, ¿verdad? Lo que les mandé, por favor, es un cuestionario, el cual es meramente en relación a la enfermedad por reflujo. Por favor, me lo van a completar conforme vayamos avanzando en la clase y me lo van a enviar. ¿Ok? Les mandé un artículo ahí muy sencillo, muy básico, en relación a cómo es la enfermedad por reflujo. Ya les mandaré por correo el consenso de la enfermedad por reflujo en relación a lo que se estudió en la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctora, ¿Mande? el cuestionario lo podemos entregar a computadora, ¿verdad? No, mire, la razón por la que yo les pido que sean a mano, comentarios personales de los trabajos, cuestionarios de este tipo, es porque de una u otra manera, ustedes son una generación que está muy acostumbrados a leer, a hacer las cosas en forma digital. Entonces, una parte que ustedes también tienen que aprender es que tienen que hacer apuntes también. De esta manera, lo que hacemos es que se retroalimenta. Y creo que, aunque sean de una generación diferente a la mía, el cerebro no deja de tener una capacidad y una función cuando nosotros escribimos. Por lo tanto, los comentarios personales y las respuestas de los cuestionarios van a ser a mano y no necesariamente van a ser ahorita. O sea, este cuestionario no lo quiero para inmediato. Conforme avancemos en la clase, probablemente sea para la próxima clase. ¿Ok? No se preocupen por esa parte. Ok, ¿Sí? doctora, gracias. Entonces el cuestionario se lo vamos a entregar mañana, ¿verdad? Seguramente mañana o pasado mañana, de acuerdo a las Ah, dudas y como vayamos avanzando en la clase. ok, gracias, doctora. Igual me hace una pregunta a mis compañeros, porque hay varios compañeros que tomamos apuntes, pero en el iPad. O sea, lo hacemos a mano, pero en el iPad. Sí, Pero hay una usted, aplicación que lo hacen con el pencil, ¿qué? El pencil, no sé qué. ajá, ándele, justo. Ajá. Entonces, no sé si... Ya sé, y que es muy cara esa cosa, además. Sí, esa parte sí la tengo entendido, es como que les ayuda mucho y es muy práctica. Sí, están bien, sí los conozco. Y Ok, está entonces aceptado. ahí lo podríamos hacer. Ok, perfecto, doctora, muchísimas gracias. Creo que ya, ¿verdad? Ya, estamos en el 9%. Ok. Bueno, voy a ir, espero me escuchen todos. Me quito la cámara porque, a ver si para que no me pierda mucho en el internet, porque luego roban un poquito de señal. Pero vamos a participar así y conforme yo les vaya preguntando.
Si alguien quiere opinar, puede levantar la manita aquí en la pantalla, por favor, para que así nos podamos comunicar. ¿Ok? Bien. Diego, eres el primero que está ahí porque eres el anfitrión. Entonces, empezamos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, como tal, es una enfermedad. ¿Qué entendemos por enfermedad? Diego. ¿Ya me escucha, doctora? Perdón. Sí, ya te escucho. Su pregunta era, ¿qué entendemos por enfermedad? Sí, que es una enfermedad. Pues puede ser una alteración o un funcionamiento anormal de un organismo. A ver, Alfredo Ríos, ¿otro concepto? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Alfredo. Ujú. Pues es la deficiencia en el funcionamiento correcto, ya sea de algún órgano o algún sistema, ¿no? Sí. A ver, Adán, ¿te escucho? Es la ausencia total o parcial de la salud. Sí, muy bien. Como se dan cuenta, entendemos de forma diferente, pero sin embargo, recordemos que para que nosotros estemos saludables, debe de haber un equilibrio mental, emocional, sentimental, orgánico, en todos los aspectos. Recordemos que hay una salud mental también y eso pues obviamente también es una enfermedad, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, Alitzi, ahí te enviaron un documento ahí de enfermedad por reflujo, ¿verdad? Así es, doctora. Ok, empezamos por el concepto de la enfermedad por reflujo entonces, por favor. Es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por encima de la unión gastroesofágica. Ok, ¿se acuerdan del esquema que me hicieron del esófago? Ubicamos bien anatómicamente cuál es esa varga. Ubicamos quién es el importante para que en el concepto, en la definición de la enfermedad, quién es el responsable de que suceda esto. El esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es el que va a tener alguna alteración en la estructura, en la forma y en la presencia de, obviamente, lesiones que puedan condicionar que el reflujo o el contenido gastroduodenal o gástrico ascienda a través del esófago, ¿verdad? Pero, sin embargo, por eso es que les pregunté al principio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, Ana García, ¿es lo mismo que reflujo gastroesofágico? Ana, sí, Irán Castro, dime. No son lo mismo, doctora. El reflujo, así nada más llamado reflujo, es solo un síntoma y la enfermedad ya es como que la aparición de ese síntoma de manera crónica. Ok, entonces entendemos que afecta nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, obviamente, y en ese momento deja de ser un simple, como les explicaba yo, y les ponía el ejemplo de la tlayuda, de la hamburguesa, de una chatarra, que claro que nos va a condicionar un problema de reflujo esofágico importante, ¿verdad? Pero obviamente no nos condiciona ningún trastorno o llámese síntoma o signo que pueda repercutir en nuestro bienestar o en nuestra calidad de vida. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo al concepto? Bien. Este ascenso del contenido gastroduodenal hacia el esófago va a estar condicionado por múltiples factores. Obviamente los factores etiológicos,
que van a ser responsables de desarrollar un síntoma en el paciente o hasta una complicación, ¿verdad? Y esto pues obviamente va a depender muchas veces del estilo obviamente de vida del paciente, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? ¿Escuchan mucho ruido? Porque, No, se escucha bien, doctora. Está bien, doctora. bueno. Tengo una suerte para que aquí en el consultorio se pongan a hacer cosas cuando necesito que estén calladitos. Bien. Entonces, ¿quién sigue? Carolina López. Sí, doctora. Entonces tenemos a continuidad del escrito que tienen ahí. ¿Qué sigue? Sí. Lo de la clasificación de síndromes. Hablamos de los síntomas típicos y atípicos. Ajá. Bueno, decía que uno de los síntomas podría ser la pirosis, que va a ser esa sensación de ardor que sube por el pecho, y la regurgitación, que va a ser la sensación de comida que va a subir hasta la faringe o la boca. Esos serían los síntomas que podría presentar, pero también había otros síntomas atípicos que podía Bien. presentar el paciente, como Ok, Caro. por ejemplo... No, Caro, hasta ahí nos quedamos. Recordemos y quiero que entiendan bien. Los síntomas típicos son los que van a estar relacionados con la falla, con el daño o con la lesión directamente del esófago. La pirosis se define como una sensación ardorosa o quemante retroesternal y que obviamente se acompaña de regurgitación, ¿verdad? Esa regurgitación con dolor o con ardor se llama pirosis. Cuando esa regurgitación no se acompaña de dolor o ardor o quemazón, es una simple, obviamente, regurgitación. Pero desafortunadamente la presencia de estos síntomas típicos son los que nos van a dar, obviamente, más el dato clínico para ser muy certeros en que el paciente está cursando con un problema de enfermedad por reflujo. ¿Ok? Este reflujo o este líquido puede ser o sólido, incluso cuando los pacientes sienten la regresión del contenido de alimento y que se puede llegar hasta la cavidad oral. ¿Okay? Y es bien importante aquí, cuando llega a la cavidad oral, entonces es cuando el paciente no solamente va a tener síntomas típicos, sino también puede llegar a desarrollar síntomas atípicos. Ahora sí, entre los síntomas atípicos, Cintia Aragón. Sí, doctora. Te escucho. ¿Puede ser disfagia o dinofagia? Disfagia, odinofagia. Ajá. Dime qué es cada uno. Hemorragia. La disfagia consiste en la dificultad para deglutir o con dolor. Y la odinofagia va a ser un síntoma que no va a ser frecuente y se va a manifestar cuando existe, por lo general, una úlcera esofágica. Ok, la odinofagia recordemos que es la dificultad al paso del alimento. Y la disfagia es la dificultad o la sensación de que se queda atorado el alimento en el esófago, porque así se lo van a decir el paciente. La dificultad al tránsito o al paso del alimento a través del esófago. Y la odinofagia, dolor al deglutir. ¿Ok? Bien. Yareni, ayúdale. ¿Qué otro? Todavía estamos en la cavidad oral, ¿eh? Sí, también podría ser de los síntomas atípicos, dijo, ¿verdad, doctora? Sí, el hecho de que ya estamos en la cavidad oral, ya estamos hablando de los síntomas atípicos. Podría ser tos. Ok, tos. Disfonía también podría entrar. Disfonía.
Asma también. Ok, el asma más que todo, crisis de repetición, ¿no? Del descontrol de los pacientes asmáticos. En lugar de asma, ¿cuál otro síntoma sería? Cuthberto, ayúdale. Una faringitis crónica, doctora. ¿Una qué? Faringitis, laringitis. Faringitis, laringitis, disfonía, afonía, ¿qué más? También pueden entrar las erosiones dentales. Exacto, la de ahora sí que la alteración a nivel del esmalte que le ocasiona también obviamente dolor, ¿sí? Caries, ¿qué más? En el sistema respiratorio, ¿qué otro hay? Dale o Dante. Broncoespasmos. Ok, los broncoespasmos o la hiperreactividad bronquial, exacto. En los pacientes no asmáticos son pacientes que pueden estar en el hospital por constantes eventos aparentemente de asma, pero el neumólogo dices que no tienes asma, haces hiperreactividad bronquial, pero no eres negativo a los estudios de asma. Y esos broncoespasmos o hiperreactividad bronquial obviamente también puede estar relacionado con enfermedad por reflujo, por la microaspiración o microbroncoaspiraciones que tienen durante los eventos nocturnos el paciente. Muy bien. Daniel Gilberto, Sí, dígame, doctor. ¿qué sigue? Ya estamos en la cavidad oral, ya vimos a nivel del sistema respiratorio. Ahora, ¿quién otro es? Que el paciente también puede debutar con esos síntomas. Pues según lo que nos menciona en el artículo que nos mandó, pueden ser Ujú. faringitis, sinusitis y otitis. Ok, vámonos con el oído. Muy bien. La otitis. Otitis media, purulenta, recurrente, otalgia. ¿Mm? Y todo eso obviamente muy relacionado con el grado o con la severidad del reflujo. ¿Ok? Bien. Bien. David Barrera, ¿algún otro atípico? Como había mencionado mi compañero, una sinusitis también. Uh-huh. ¿Podría provocar también una mande? amigdalitis, doctora? Sí, procesos recurrentes de amigdalitis, abscesos en las criptas, así es. Hay un síntoma muy, muy importante en la enfermedad por reflujo. Ahorita que están viendo cardio, o si ya vieron cardio, ¿cuál es el síntoma o signo? El dolor en el El pecho. dolor torácico. Exacto. El dolor de pecho del paciente con enfermedad por reflujo, primero, ¿qué debo hacer en ese paciente que viene con un dolor de retroesternal? Lo primero que no voy a pensar que es reflujo, ¿verdad? ¿Qué voy a pensar? Descartar un posible infarto, una posible angina. Claro, un evento de angina, exacto. Esos pacientes que se presentan en urgencias cuando la pirosis o la regurgitación les ocasiona un espasmo esofágico y el dolor es tan intenso que tienen un dolor que puede desencadenar diaforesis, taquicardia, sudoración y que puede asemejar a un dolor de origen cardíaco, lo primero es, se ingresan esos pacientes a urgencias, se hace un triage cardíaco, un electrocardiograma y obviamente lo que se descarta es que sea de origen cardíaco y posteriormente durante el interrogatorio del paciente pues sabré qué hace este paciente cuando antes o posterior tuvo el dolor, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Quedó claro Diego Casas? ¿Entendimos? Sí, doctora. Bien. No quedó duda sobre los síntomas típicos y atípicos, o los síntomas esofágicos y los extraesofágicos, ¿verdad?
Dulce, ¿qué sigue? Los síntomas gastrointestinales frecuentes, Ujú. como pueden ser cialorrea, hipo, náuseas, vómito, dolor en el epigastrio y también alteraciones del ritmo intestinal. Bueno, esos síntomas pueden estar relacionados y más que todo por el tipo de estilo de vida que pudiera tener el paciente. Eso ya lo veremos en el interrogatorio y obviamente en las causas. Ahora sí, vamos Esteban. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad por reflujo? Esteban, ¿me escuchas? Amy, Nájera. Sí, doctora. Sí. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad por reflujo? Pues vamos a tener como distintas clasificaciones en donde podemos mencionar pues los alimentos, como pueden ser pues grasas, los dulces, las especias, los cítricos, la cafeína, o por ejemplo los hábitos que serían el tabaquismo, el ejercicio físico intenso también podría ser, el comer como muy rápido, o también algunos fármacos como benzodiazepinas, anticolinérgicos, antagonistas betas, alfas o calciantagonistas. Bien. Entonces, dividimos las causas. Fátima, vamos a dividir este parámetro, este panorama que nos habló Emi. Ahora dime tú, vamos a dividirlas en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, ¿cuáles son los que tú identificas como responsables de esta enfermedad por reflujo? ¿Qué entendemos por intrínsecos? Pues entendería como intrínseco es como algo causado propio por el organismo. Exacto. Y extrínseco es por el ambiente o por hábitos de las personas. Los hábitos externos que puede tener Externos. el paciente. Ok. Entonces, si hablamos de los intrínsecos y sabemos y ya tenemos claro el concepto, dime cuáles serían entonces. A ver, Frida, ayúdale. Frida Nolasco. ¿Me está pidiendo los intrínsecos, doctora? Sí. Pues podrían ser, por ejemplo, patologías, por ejemplo, el esófago de Barrett. ¿Esa es una complicación? No. A ver, en el concepto otra vez, Frida. ¿Cuál es el concepto de la enfermedad por reflujo? Pues es una enfermedad en la que el ácido o la bilis va a irritar el revestimiento del esófago. ¿Ocasionado por? Pues por los agentes intrínsecos y extrínsecos. Bien. A ver, Jacobo, ¿cuáles? ¿Cómo dijo, doctora? Disculpe. ¿Qué entendemos por, o sea,
Fíjense bien, regresémonos al concepto otra vez, Jacobo. ¿Cuál es el concepto de la enfermedad por reflujo? Pues es una condición que va a ocurrir por el reflujo del contenido gástrico, que va a provocar ciertos tipos de síntomas y complicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque el contenido gástrico pues es ácido y el esófago, la boca no están preparados para, más bien no tienen la mucosa para resistir ese tipo de ácido. Ok, a ver, Gema, ¿qué es lo que quiero? Usted quiere que le hablemos acerca de los factores intrínsecos, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué es lo que... Bueno, un factor intrínseco, por ejemplo, puede ser cuando la barrera antirreflujo, que está constituida por una zona de alta presión, pues lo que empieza a pasar es que ahí empieza a haber un incremento de relajaciones transitorias, que son espontáneas, y entonces se da como tal una hipotonía. Entonces eso permite que la presión como tal no esté cerrando este esfínter y entonces permita que pase todo ese ácido. O también puede ser el aclaramiento esofágico del ácido. Sí, del esófago. Muy bien, bien. Entonces, entendemos que si el esfínter esofágico inferior, que es la barrera que evita que haya un ascenso, una regresión o un paso del contenido gástrico hacia el esófago, pues obviamente que tiene que estar enfermo el esfínter, y esto es por una mala relajación, por un aumento en la relajación, por una hipotonía, por enfermedad propia de, obviamente, como es una alteración anatómica, como es una hernia hiatal. Ok, entendemos esa parte, que la barrera es la que puede estar enferma, intrínseco, obviamente, pues es intrínseco, pero si hablamos de los factores intrínsecos, entonces ahora sí, lo que comentaban. Ahora sí dime, Javier Cortés, ¿cuáles son estos? Estructuralmente ya nos dijo esto. ¿Quiénes también participan para que esto suceda? Híjole, no escuchamos nada. Ay. Creo que no tienes muy buena señal. Sí, disculpe, es que no tengo muy buena señal, le digo que si me podría repetir la pregunta. Sí, ahora sí, ¿qué factores intrínsecos también van a ocasionar que suceda la enfermedad por reflujo, aparte de las alteraciones tanto anatómicas como fisiológicas de la barrera o del esfínter? Pues podría ser algo que tenga que ver con la producción de la saliva. ¿Cómo qué? Ajá. Menor producción de la saliva. ¿Menor o mayor? Menor. En relación al aclaramiento esofágico, ¿estás relacionándolo? Ajá, sí. O un incremento en la producción de ácidos, ¿no? Sí, también podría ser lo de la motilidad, que sea anormal. Así es, la motilidad esofágico es un factor bien importante en donde entra un adecuado aclaramiento esofágico, porque cuando uno pasa saliva o pasa esa producción de amilasa, pues obviamente lo que hace es que es un barrido que hace para evitar obviamente que esas pequeñas cantidades de reflujo fisiológico, pues obviamente llegan a dañar. ¿Ok? Bien. Jennifer, ¿qué más? También podría ser materiales del reflujo o también básicos. Mandel, no te escuchamos.
Ya se nos fue Jennifer, creo que se desconectó. José Cristóbal. Perdón, Jennifer, no te escuchamos. Decía que también podría ser materiales, o factores esofagogástricos que afectaba. No sé si me escuché, es que no tengo buen internet. Sí, te escuchas entrecortado, pero bien, bien. Sí entiendo la parte que comentas. Las alteraciones esofagogástricas que van relacionados con trastornos tanto anatómicos a nivel de la unión esofagogástrica. Bien. José Francisco. José Cristóbal, perdón. ¿Sí me escuchas? Sí. Bien, ¿qué otro? ¿Qué otras causas? Mencionaba que también factores defensivos epiteliales. No te escucho muy bien. Factores defensivos epiteliales. Los factores agresivos epiteliales, ¿ok? Defensivos. Los defensivos. Bien, entrases a un tema, el tema de los defensivos y los agresores. Los defensivos que pueden ser internos y que son internos entre los intrínsecos, que se los divides en defensivos y agresores, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían los defensivos entonces? Los defensivos serían los que impiden la retrodifusión de hidrogeniones. Cambios de pH, ajá. ¿Qué más? Y una adecuada producción de moco y bicarbonato. Exacto. El bicarbonato es buffer muy, muy importante, el cual va a neutralizar o va a evitar que esa acidez o eso incremento en el ácido de los pacientes, obviamente lesionen la unión esofagogástrica. Así es. ¿Qué otro? Y los agresores, creo que en este caso serían los AINES. Ok, pero eso es externo. Dentro de son los factores agresores externos. Y ahorita vemos esa parte. Ok, bien. Juliana, ¿estamos todavía en los intrínsecos? ¿Hay algún otro? Sobre los intrínsecos, pues podría ser pero creo que ya lo mencionó mi compañero sobre la salivación y el flujo sanguíneo. Ajá, pues principalmente los defensivos, ¿no? Del epitelio. Dentro de los defensivos, las líneas de regeneración son importantes. ¿Qué son una línea de regeneración? Las líneas de regeneración. ¿Alguien que le pueda ayudar? Sí. Que cada cierto tiempo se va renovando la mucosa. Una línea de regeneración es que obviamente la capacidad que tiene el individuo en el estado nutricional y principalmente por su alimentación, que obviamente estas lesiones que constantemente puedan estar, por tanto, por factores externos como intrínsecos o agresivos, pues pudieran desarrollar una enfermedad en el paciente. ¿Sí? Todos estamos expuestos, ¿eh? Todos estamos expuestos a esos factores.
En la medida que nosotros permitamos que estos factores agresores debiliten o entren en un desequilibrio entre los defensivos y los agresores, vamos a desarrollar esta enfermedad. Y hablamos todavía de la enfermedad, porque recordemos, la enfermedad por reflujo, ¿cuántos tipos de enfermedad por reflujo hay? Dos, La erosiva y erosiva la no y no erosiva. erosiva. Ajá. Exacto. Entonces va a depender del huésped, de los excesos, de la persistencia, obviamente, de estos factores agresores directamente en la mucosa, ¿verdad? Bien. David León, seguimos. Seguimos con los factores entonces. Agresores externos, ¿cuáles serían estos? Principalmente tienen que ver con la dieta, ¿no? Y los hábitos del paciente. Hábitos dietéticos. Y dentro de la dieta, ¿cuáles son? El hecho que consuma muchas grasas o dulces o cítricos. Excesos en grasas. ¿Qué más? Lourdes Matías, ¿qué más? En cuanto a alimentos, doctora, grasas, dulces, bebidas carbonatadas, cítricos, cafeína, alcohol también. Y en hábitos podrían incluir el tabaquismo, realizar también ejercicio físico intenso, mencionaba. Sí, los pacientes que llegan a hacer pesas o abdominales en forma muy abrupta o con pesos grandes y que obviamente van a lesionar directamente o aumentar la presión intraabdominal y que obviamente también pueden desarrollar esta incompetencia cardioyatal, ¿verdad? Bien. Sí. También Miguel Ángel. mencionaba Ajá. Comer deprisa y la anteflexión del tronco. Ok, aparte de entonces de los alimentos, los excesos, el comer en grandes cantidades, las cenas muy abundantes, ¿qué otro? Bien importante, muy importante en relación a esos pacientes que siempre andan con reflujo. Miguel ¿Las Ángel Rojo. embarazadas? Disculpe, ¿podría ser Bueno, las embarazadas, doctora? sí, claro que sí. El embarazo, conforme va aumentando el volumen del útero, va haciendo un desplazamiento y obviamente lo que condicionan es, aparte del aumento en la presión intraabdominal, la incapacidad para que los diafragmas obviamente permitan esa llenura, esa distensión adecuada del estómago. Y el desplazamiento del estómago, pues obviamente permite que la paciente, ya en los últimos trimestres de embarazo principalmente, en los alimentos con que come, y si hay unas embarazaditas que tienen excesos en alimentación de muy grasosa, por el evento de los famosos antojos, que esté cenando muy tarde, que esté comiendo hidratos de carbono en abundancia y que eso también pues obviamente le genera un reflujo bien importante. En el primer trimestre de embarazo, aunque no haya una presión intraabdominal, porque la paciente también cursa con un reflujo importante. ¿Quién le provoca el reflujo a la embarazada en el primer trimestre? No
es el hierro? El hierro es un medicamento muy irritante, pero más que todo es un irritante para la mucosa gástrica. ¿Qué sucede en el primer trimestre de embarazo? ¿El aumento de la hormona gonadotropina coriónica? Claro, porque se dan cuenta al que están embarazadas las mujeres, pues obviamente, ¿verdad? Por la náusea, por el reflujo, por la dispepsia que tiene, por el incremento, obviamente, de la progesterona, ¿verdad? Claro, así es. Cuando toman medicamentos hormonales, pues también les condiciona reflujo, ¿sí? Son de los medicamentos, obviamente, que van a condicionar. Ujú. Bien. ¿Alguien que quiera agregar más sobre los factores tanto intrínsecos, extrínsecos, que van a generar un problema de reflujo? Disculpe, doctora, ¿en los intrínsecos podría entrar la obesidad también? Definitivamente, todo lo que modifique la presión intraabdominal, sí. Además, la obesidad, pues obviamente está condicionada, y les voy a decir algo que le digo a mis amiguitos gorditos. Esta pancita no es de lechuga, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que sí tienen esos excesos en la alimentación, ¿verdad? Comen tacos muy tarde, van a las tlayudas. Ustedes no saben de esas cosas, pero ¿sí o no? Hay unos alimentos bien especiales. Contésteme, ¿el tomate da reflujo, sí o no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién es más ácido, un tomate o un limón? No sabría contar qué es más ácido, pero sí sé que el tomate cuando, por ejemplo, a alguien le da reflujo, no lo puede comer o comer cosas que tengan tomate como pico de gallo, por ejemplo, porque pues el tomate es ácido y es lo que les provoca el reflujo a veces. El tomate crudo es mucho más ácido, tiene un pH más ácido que el limón, así es. Bien. Ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para que podamos analizarlo y concentrarnos sobre esos factores defensivos y agresores, que obviamente, ¿quiénes son los factores más importantes en esto que van a ocasionar que se desarrolle la enfermedad por reflujo? ¿Ok? Entonces nos vemos mañanita para seguirle. Ya pueden ir contestando el cuestionario y en base a las dudas que tengan, las aclaramos antes de empezar la clase. ¿Ok? Ok, doctora, ¿mañana la veríamos en la escuela o en línea? ¿Cómo están mañana? No sé, ¿todavía ya se van a presentar a clase o todavía no siguen? ¿Qué onda? Cuéntenme. Todavía no, doctora. Bueno, no tenemos ninguna clase presencial. Ah, bueno, no se preocupen. Mire, ante pandemia, entiendo perfectamente bien eso. Yo no tengo inconveniente en verlos en línea, de repente por algunas cuestiones que también el grupo tenga algunas actividades que no lo permitan. A mí me conviene más esta hora, no sé si a todos igual, pero nos ponemos de acuerdo y mañana nos vemos. ¿Qué les parece? Mañana es miércoles. Sí, doctora. Ok, mañana a 3:15 nos vemos, ¿está bien? ¿Ya están en casa o ya? Sí, doctora. ¿Sí? Me manda por mensajito Cristóbal y Diego, ya me lo confirman, ¿va? Sí, doctora, nosotros le avisamos. Bueno, empiecen a contestar su cuestionario para que mañana aclaremos dudas. Igual también pregunto, ¿cómo van? Gracias, doctora. Gracias, cuídense Gracias, mucho. doctora. Bonita noche. Hasta luego. Gracias, doctora. Prohibido cenar grasa, picante, refresco, chocolate, de hoy, doctora. No prometo nada. tacos fritos, hamburguesa. Bueno, ándale, pues luego les voy a decir quiénes tienen Gracias, reflujo en doctora. el salón. Gracias, Yo. doctora. Bueno, hasta mañanita. Gracias, Gracias. doctora. Gracias. Hasta Gracias, mañana. doctora. Se cuida. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, Gracias. doctora. Bye.